para comenzar a hablar de las yoginis, quería hacerlo recordando las yoginis de Padmasambhava, porque a veces escuchamos, cierto, la plegaria de Padmasambhava, que dice, Padmasambhava, estás rodeado por un gran séquito de dakinis, y todo esto. Entonces todo el mundo tiene esta idea que Padmasambhava tenía muchas consortes, pero en realidad, recuerden, Padmasambhava vivió muchos años, y muchas de las consortes no fueron contemporáneas. De hecho, es incluso posible que las dos que vemos aquí a los pies de Guru Rinpoche, Yeshe Tsogyal a la derecha, vestida con el vestido tibetano, y Mandarava a la izquierda, con las ropas indias, es posible que ellas incluso no se hayan conocido. Hay muchas versiones distintas. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Y de hecho Mandarava ya había trascendido al reino de las dakinis, se había convertido en la reina de las dakinis de Uddiyana, cuando Padmasambhava encontró el Yeshe Tsogyal. Y las siguientes dakinis que vamos a ver las 5 dakinis, porque Padmasambhava logró en su vida construir el mandala perfecto de las 5 dakinis, sus 5 consortes principales. 3 de ellas eran muy, muy jóvenes, después del que ya había conocido a Yeshe Tsogyal. Incluso una fue criada por Yeshe Tsogyal, una de ellas. Y otras dicen que fue criada por Mandarava, pero en forma de tigre. Ella mandó una emanación en forma de tigresa y la salvó del cementerio de donde había sido abandonada. Entonces aquí a la izquierda vemos a Padmasambhava, Guru Rinpoche, con las 2 yoginis principales de sus historias, sobre las cuales tenemos más información. Y aquí a la derecha vemos a Mandarava en el centro, tiene su flecha de larga vida, su pluma, su cetro, el katanga, y luego tenemos Padmasambhava arriba y otras 4 dakinis. Entonces, ¿quiénes son las dakinis de Padmasambhava? ¿Y por qué? Porque hay 5 que representan. Y aquí nos va a venir muy útil todo lo que hemos aprendido sobre los Dhyani Budas. ¿Qué es esto? A ver, reconocen los colores. ¿Sí? Las 5 familias del Tantra. Entonces, las 5 consortes de Padmasambhava eran emanaciones de las 5 familias tántricas. Tenemos en el centro Mandarava, la familia blanca del Tathagata, Yeshe Tsogyal, la familia Vajra, la familia Dakshoya. A veces estas dos se intercambian, recuerden. Luego tenemos Shakya Devi, que fue la consorte nepalesa. Tuvo 2 consortes nepalesas, una de Shakya Devi, la otra es Kalasiddhi, de la familia del Karma, una consorte de Bután, una de India y una de Tíbet. Entonces este fue lo que llamamos el mandala de las dakinis de Padmasambhava, aunque no fueron necesariamente contemporáneas. Eso es importante recordarlo también. Incluso la diferencia de edad podía ser bastante grande en algunas oportunidades. Ok, entonces, de algunas de estas dakinis no hay mucha información. Y voy a comenzar con la que tenemos menos información de todas, que es la segunda consorte nepalesa de Padmasambhava, y se llamaba Kalasiddhi. Para reducirlo, digamos que Kalasiddhi fue una dakini que nació en Nepal. Ella fue encontrada en la selva. Imagínense, se dice que Mandarava se la encontró en la selva, porque sus padres eran tejedores de lana, pero eran muy pobres. Entonces parece que la madre de Kalasiddhi murió cuando era muy pequeña. De hecho, ella además la habían llamado Dakini. Cuando nació, la habían puesto por nombre ya Dakini. Y la madre falleció cuando ella era un bebé, y el padre, por desesperación, dejó al bebé con el cadáver de la madre en el cementerio. Y cuando decimos cementerio, no es un cementerio bonito. No tenemos que imaginarnos que es un cementerio como los que vemos hoy en día. Los cementerios tántricos, de los cuales vamos a hablar el día de hoy y de los cuales se habla en todos los textos cuando hablamos del budismo tibetano, son lugares donde se llevaban los cuerpos y se dejaban a que las bestias salvajes se las comieran. Entonces eran lugares terroríficos, los lugares donde practicaba Machik Labdron. No era nada agradable, no era nada bonito, no habían lápidas ni flores, habían buitres, hienas,
tigres, ¿cierto? Todos los animales que comen carroña y trozos de huesos y de partes humanas por todos lados. Entonces, allí fue donde abandonaron a esta pequeña Dakini, la pobre Kalasitti, y dice la historia que ella logró sobrevivir, y al sobrevivir se convirtió en una mujer de la selva. Ella era como una mujer salvaje, una mujer de la selva. Pero entonces, ¿qué pasó? Que Mandarava se encontró con ella en uno de sus viajes a Nepal. Inmediatamente la reconoció como Dakini. Ella tenía tan solo 14 o 13 años cuando Mandarava la encontró, e inmediatamente la tomó con ella. La tomó con ella, y cuando la llevó a recibir enseñanzas de Guru Rinpoche, porque dijo, tú eres una Dakini, ven conmigo y vas a ver que vas a poder obtener el logro supremo en una vida. Entonces la llevó a Guru Rinpoche, y era una Dakini salvaje, era como la Dakini de la selva, ¿no? Entonces, dice la historia que después que Kalasitti recibió las iniciaciones, se convirtió en asistente de Mandarava, y antes de que Mandarava desapareciera en el reino de las Dakinis, le dejó a Kalasitti todas las instrucciones de una parte de las enseñanzas de ellas que se llaman Saplam, el sendero profundo. Entonces, la primera, la primera que es de la que estamos hablando, no en orden cronológico, Kalasitti de Nepal.